Tejido epitelial. Actualmente diferenciamos los diferentes niveles de organización, desde un nivel subatómico al nivel del ser humano. El nivel de organización empieza con la célula, puesto que sabemos que el conjunto de células iguales forman un tejido. Varios tejidos agrupados forman un órgano y varios órganos forman un sistema. ¿Quién estudia los tejidos? Es la histología. Por lo tanto, el objetivo de la cátedra es que logremos comprender la anatomía microscópica de las células, tejidos, órganos y sistemas en los diferentes niveles de organización. Y lo principal es que aprendamos a correlacionar la estructura con la función. Por lo tanto, se denomina tejido básico al grupo de células semejantes en estructura y forma, capaces de realizar funciones específicas. En todos los casos, si bien intervienen muchos tipos celulares, solo existen 4 tejidos básicos, que son tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. La histogénesis del tejido epitelial nos muestra que de las 3 capas, ectodermo, endodermo, mesodermo, derivan todos los órganos citados en cada una de las capas, como se muestra en la lámina. Ahora, solo nos ocuparemos del primer tejido básico, que es el tejido epitelial. La palabra epitelio deriva del griego epi, que quiere decir sobre o encima, y tele significa pezón o papila. Por lo tanto, epitelio es el tejido que cubre las cavidades internas y externas del cuerpo humano. Es importante saber que todos los epitelios se apoyan sobre una membrana basal, como se observa en la lámina. Asimismo, el tejido epitelial carece de vasos sanguíneos y linfáticos, se nutre por simple difusión del tejido subyacente. Carece también de sustancia intercelular, por eso las células de todos los epitelios se hallan unidas una al lado de otro por especializaciones que describiremos más adelante. También las células de los epitelios se renuevan permanente y constantemente. El tejido epitelial tiene muchas funciones. Protege contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y la pérdida de agua. Transporta transcelularmente moléculas a través de sus células epiteliales. Secreta moco, enzimas, hormonas y otros. Absorbe todos los nutrientes a través de su luz. Y la recepción sensorial, nos referimos al sentido del tacto, puesto que posee terminaciones nerviosas sensitivas. El tejido epitelial se clasifica 1 en epitelio de revestimiento, llamado también de cubierta o membranoso, 2 en epitelio glandular o secretor y 3 en epitelio sensorial o neuroepitelio. El tejido epitelial de revestimiento tiene por función primaria formar capas limítrofes, que pueden controlar el movimiento de sustancias entre el medio interno y el externo. El epitelio tapiza superficies internas y externas. Este tejido epitelial, las células se hallan unidas estrechamente. Por lo tanto, presentan polaridad morfofuncional o mejor especializaciones apicales, laterales y basales. La clasificación tradicional de los epitelios es descriptiva y tiene su fundamento en 2 criterios. 1. Forma de las células, pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas. Y 2. Número de estratos o capas celulares, 2 o más. Los epitelios de revestimiento pueden ser simples, por lo tanto tendremos epitelio plano simple, epitelio cúbico simple y epitelio cilíndrico simple, además del epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. El epitelio plano simple normalmente
sus células que le integran son planas, es decir, predomina el largo y el ancho sobre su grosor. Los núcleos de estas células son redondeadas u ovaladas y sobresalen a la superficie. Hallamos epitelio plano simple en la capa parietal de la cápsula de Bowman del nefrón, en el segmento delgado del asa de Henle, en los alveolos pulmonares y en la red testicular. Hay epitelios con nombres específicos. Se llama endotelio al epitelio de la capa interna de los vasos sanguíneos y linfáticos. Se llama mesotelio al epitelio que tapiza las cavidades abdominales, pericárdica y pleural. En el epitelio cúbico simple, las células poseen sus tres dimensiones iguales, largo, ancho y grosor, y sus núcleos son esféricos y de porción central. Hallamos epitelio cúbico simple en la superficie externa del ovario, en los conductos de secreción-excreción, en el túbulo colector del riñón, en la capa externa del cristalino y en los plexos coroideos. En el epitelio cilíndrico simple, las células son cilíndricas, predomina la altura sobre el ancho y el grosor, y la forma del núcleo es ovalado o alargado, situado generalmente en el tercio basal. Además, poseen especializaciones apicales como las microvellosidades, los cilios y los estereocilios. ¿Dónde hallamos epitelio cilíndrico simple con microvellosidades? En la porción infradiafragmática del tubo digestivo, mucosa gástrica e intestinal, en la mucosa de la vesícula biliar, conductos interlobulares glandulares, en las vesículas seminales y en las glándulas bulbouretrales. Hallamos epitelio cilíndrico simple con cilios en los túbulos excretores, en la próstata, en los conductos deferente, trompa de falopio y en el endometrio. En el epitelio respiratorio, llamado también epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado secretor, las células son de diferentes tamaños. Todas las células se apoyan en una membrana basal, pero no todas ellas alcanzan a sobresalir en la superficie. Con hematoxilina eosina, este epitelio respiratorio presenta 5 tipos celulares: células ciliadas, células caliciformes, células neuroendocrinas, células basales y finalmente células argentafines. Finalmente hallamos epitelio cilíndrico pseudoestratificado con estereocilios en el oído interno y en el epitelio del epidídimo. En este epitelio muestra células basales, células intermedias y las células con estereocilios que son inmóviles y son largas. Los epitelios estratificados también pueden ser epitelio estratificado plano, epitelio estratificado cúbico y epitelio estratificado cilíndrico. Y también añadimos el epitelio de transición. En el epitelio plano estratificado, no queratinizado, solo el estrato superficial posee células planas, que aún conservan algunos organelos y núcleos aplanados. Ejemplos tenemos en la mucosa de todos los orificios naturales: la mucosa oral, nasal, vaginal, esofágica, anal y auricular. En el epitelio estratificado, queratinizado o cornificado, se muestran las capas superficiales con abundante queratina y con numerosas células planas anucleadas. Ejemplos de este epitelio son, con el nombre de piel gruesa, la epidermis, la palma y las plantas de extremidades. Con el nombre de piel delgada, la epidermis de la superficie corporal. El epitelio estratificado plano, queratinizado o cornificado presenta estratos que son el estrato córneo, el estrato lúcido, el estrato granuloso, el espinoso o estrellado y el germinativo basal. En el estrato del epitelio cúbico estratificado hay doble capa de células cúbicas, con núcleos esféricos y algunos binucleados. Hallamos este epitelio cúbico estratificado
en los conductos excretores de las glándulas sudoríparas. Constituyen las células foliculares, bilaminares y trilaminares respectivamente. En el epitelio cilíndrico estratificado, solo la capa superficial presenta células cilíndricas. Hallamos este epitelio cilíndrico en los conductos excretores y principales de algunas glándulas, conjuntiva ocular y uretra membranosa. En el epitelio de transición llamado polimorfo globoso o uroepitelio, las células superficiales son de tamaño mayor al resto y son cupuliformes. Hallamos uroepitelio en las regiones del tracto urinario, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, vejiga y uretra. Estos mapas conceptuales pueden servir de ayuda. La polaridad. La polaridad celular es la propiedad por la cual la función celular está dirigida en forma preferente en un sentido determinado. Las células epiteliales están polarizadas para llevar a cabo dos funciones vectoriales de secreción o movimiento transversal de iones y agua. Los epitelios presentan polaridad celular y por ende especializaciones de superficie libre o de la pared lateral o especializaciones del polo basal. Las especializaciones de la superficie libre o apical son las microvellosidades, los cilios, los estereocilios y los flagelos. Las especializaciones de la porción lateral o pared lateral son moléculas de adhesión celular que forman complejos de unión, ya sean de oclusión, de adhesión o comunicación. Y las especializaciones basales son membrana basal, uniones célula-matriz extracelular, repliegues de la membrana celular que vamos a ir desglosando uno a uno. Empezaremos por las especializaciones de la superficie apical, las microvellosidades. Las microvellosidades aumentan la superficie de absorción y se hallan recubiertas por un glucocálix. Las microvellosidades se denominan en borde en cepillo cuando están en el epitelio renal y en chapa estriada cuando están en el intestino. Las microvellosidades en el intestino delgado tienen 3 niveles para ampliar la superficie de absorción. Las mayores son las válvulas convidentes, las menores son las vellosidades y las más pequeñas son las microvellosidades, como se observa en la lámina. Si bien las microvellosidades miden de 1 a 2 micrómetros de largo y un diámetro de 0.1 micrómetro de diámetro, su estructura de cada microvellosidad contiene un haz longitudinal de 20 a 30 filamentos de actina, fijadas por las proteínas bilina, fibrilina y un complejo de actina, miosina y de la proteína fijadora de calcio, calmadulina. La imagen de las microvellosidades en el epitelio del intestino delgado con microscopio óptico al lado izquierdo y con microscopio electrónico de barrido al lado derecho muestran el recubrimiento de las microvellosidades por el glucocálix. Los estereocilios se hallan en el epitelio que recubre el epidídimo y el conducto deferente, y en el oído interno. Son prolongaciones inmóviles, largas, cuya función es aumentar la superficie para que intervenga en la absorción de líquidos que tiene lugar en el epidídimo. Los cilios, llamados también sinocilios, son cientos por cada célula. Miden de largo 10 micrómetros y de diámetro 0,25.
Cada cilio tiene un núcleo o axonema. 9-2 quiere decir 2 singletes y 9 dupletes, unidas por una anexina y dineína. Los movimientos de los cilios son pulsaciones metacromáticas rítmicas. El ritmo metacromático hace que los cilios se batan en forma sincrónica, un golpe efectivo y otro golpe de recuperación. Los cilios abundan en el tracto respiratorio, en las trompas de falopio, en la mácula y cresta del oído interno, en los bastones de la retina y en las células como quimioreceptores. Los flagelos son únicos, cola del espermatozoide, largos, 70 micrómetros de longitud, y el axonema es idéntico a la del cilio. Empezaremos y recordaremos las especializaciones de la pared lateral. Gracias a las moléculas de adhesión celular, forman complejos de unión, de oclusión, de adhesión y de comunicación. Los de oclusión, uniones estrechas; los de adhesión, unión adherente y desmosomas; y los de comunicación, conexiones o de hendidura. Uniones oclusivas. Las uniones oclusivas o estrechas son uniones en el plano más apical. Tienen como función barrera. Impide el movimiento de proteínas de membranas del dominio apical al vaso lateral. Fusionan las membranas adyacentes para impedir que moléculas grandes pasen entre las células. Sonula adherens. Tiene forma de cinturón. Por debajo de la zona ocludens tiene una proteína de transmembrana llamada caderina, un conector que es el calcio, y las proteínas intracelulares son actidina y vinculina, normalmente unidas a la actina. La mácula adherens o desmosomas son placas de inserción, ocupan sitios pequeños localizados en la superficie de la estructura celular. No es una estructura continua. Sus proteínas de transmembrana son las desmogleinas y las desmocolinas. Las uniones comunicantes de hendidura o nexos son las que van a mediar la comunicación intercelular. Permiten el paso de pequeñas moléculas a través de sus conexones, y las proteínas de transmembrana son las conexinas y el conexón. La región basal y sus especializaciones en la adhesión celular matriz extracelular. La región basal está constituida por una membrana basal, uniones celulares matriz extracelular, por repliegues de membrana plasmática. Por lo tanto, la membrana basal está constituida por una lámina basal, y esta a su vez constituida por una lámina lúcida y densa y una lámina reticular. ¿Cuál es la ultraestructura de la membrana basal? Ya sabemos que está constituido por una lámina lúcida. Esta lámina lúcida contiene glicoproteínas, laminina 1.5 y 6, epilegrina, nidógeno y estactina. La lámina densa contiene glicoproteínas como laminina 2, estatina, nidógeno, perlecano, proteoglucanos como el heparansulfato y el condroitinsulfato, y colágeno tipo 4. La lámina reticular presenta fibrillas de anclaje, bandas de colágeno tipo 4 y microfibrillas elásticas, fibras elásticas de oxilatano. ¿Qué función tiene la membrana basal? Sirve de soporte al epitelio, de barrera selectiva, sirve de reparación tisular
y sobre todo obstaculiza el paso de células malignas. Favorece la transmisión de los mensajes. Existen uniones celulares entre matriz extracelular y célula. Esas nos referimos a los hemidesmosomas y a los contactos focales. Los hemidesmosomas anclan sus fibras intermedias en la membrana basal. El contacto focal ancla sus fibras de actina en la membrana basal. Así se ven filamentos intermedios de citoqueratina que normalmente son fijadas a través de las proteínas de membrana llamadas integrinas que están de color verde. Las adhesiones focales de contacto focal son con proteínas intracitoplasmáticas como la alfa-actinina, vinculina y talina, proteínas transmembrana, las integrinas. Los pliegues basales son pliegues en la membrana basal en forma de bolsa. Estos pliegues basales se hallan en las células de los túbulos contorneados del riñón y células que transportan líquido poseen pliegues basales. Epitelio glandular. El epitelio glandular se caracteriza porque es la segunda de los epitelios en la clasificación general. Conforman esto que se denomina glándulas o epitelio secretor. ¿Qué es una glándula? Es un conjunto de células secretoras que captan pequeñas moléculas de la sangre y lo utilizan para sintetizar sustancias químicas específicas que se acumulan en el citoplasma apical en forma de gránulos secretores para liberarlas a menudo en la corriente sanguínea o en el interior de la cavidad corporal o su superficie exterior. Por lo tanto, hay conceptos básicos que debemos recordar. Secreción es la función celular que consiste en tomar moléculas del torrente sanguíneo y el espacio extracelular y transformarlas en productos específicos y vertirlos al exterior. Glándula, ya sabemos, es un cúmulo de células cuya función es la secreción. Por lo tanto, la secreción tiene un ciclo secretor que se cumple con 6 fases. 1 de asimilación, 2 de síntesis, 3 de transporte, 4 de empaquetamiento, 5 de almacenamiento y 6 de secreción. El producto puede ser proteínas, lípidos, carbohidratos. Las glándulas exocrinas en su ciclo cumplen perfectamente la síntesis celular, el transporte, mecanismo y liberación del producto con 2 tipos de secreción, denominadas secreción regulada y secreción constitutiva. La secreción regulada en la que las células almacenan su producto en gránulos y las vacían al ser estimuladas. Y la secreción constitutiva no se almacena, sino que transforman directamente a la superficie. En vesículas se sintetizan y se eliminan en el momento. El epitelio secretor o glandular, como sabemos, se origina de las 3 hojas blastodérmicas, normalmente del ectodermo, glándulas sudoríparas, salivales, mamaria, médula suprarrenal, del mesodermo, glándulas uterinas, corteza suprarrenal, cuerpo amarillo, próstata, vesícula, seminales, y del endodermo, glándulas esofágicas, gástricas, intestinales, páncreas, hígado, glándulas traqueales y bronquiales. El origen de las glándulas se forman durante el desarrollo embrionario, cuando algunos epitelios que recubren la superficie se imaginan hacia el interior del tejido conjuntivo que lo sostiene. Por lo tanto, algunas glándulas mantienen la conexión con el epitelio desde donde se originó. Ejemplo, todas las glándulas caliciformes, las intraepiteliales llamadas exocrinas. Mientras que las glándulas
que pierden su conexión con la superficie de origen al penetrar mucho más en el tejido conjuntivo para formar grupos de células funcionales, como son el ejemplo de las glándulas endocrinas foliculares y cordonales. Existen algunas excepciones a este tipo de clasificación. Por ejemplo, se ha demostrado que por técnicas de radioautografía, los fibroblastos y condroblastos y osteoclastos elaboran sustancias que van a servir al tejido respectivo. Las neuronas neurotransmisoras elaboran hormonas. Los mastocitos liberan ciertos mediadores químicos que tienen acción hormonal y los leucocitos liberan enzimas proteicas que actúan fisiológica o patológicamente. En las glándulas exocrinas se sintetizan y acumulan su producto en las unidades llamadas adenómeros y liberan su producto de secreción a través de los llamados conductos excretores. Ambas unidades conforman el parénquima de la glándula, mientras que el estroma es el tejido conjuntivo que las sostiene o las rodea. Estroma es tejido conjuntivo que da soporte a la glándula y parénquima, porción funcional de la glándula. En las glándulas exocrinas, la porción del adenómero está envuelta por una célula llamada mioepitelial. Las células mioepiteliales tienen núcleos oscuros, pequeños, poco citoplasma, con prolongaciones largas, delgadas, que rodean al racimo como pulpo, y el citoplasma es fibrilar, característica del músculo liso, es decir, que esta célula mioepitelial es contráctil. La fotomicrografía de las células mioepiteliales inmunoteñidas por actina rodean completamente los acinos o adenómeros. La división del tejido glandular, en términos generales, en glándulas endocrinas, como las glándulas tiroides, hipófisis, etc., glándulas exocrinas como las sudoríparas salivales o con doble función, endocrina y exocrina, que son las anficrinas, las mismas células con doble función endocrina y exocrina como el hígado, y mixtas, una célula como exocrina y otra como endocrina, como en el páncreas y las gónadas. Las glándulas exocrinas tienen características porque mantienen conexión con el exterior que le dio el origen. Su secreción llega a la superficie del epitelio, ya sea a la luz de la cavidad natural o a la superficie del epitelio. Otro componente es la unidad secretora o porción secretora o adenómero. El conducto excretor también es otro componente de la glándula exocrina. Otra clasificación es según su ubicación, fuera o dentro del epitelio, y se dividen en intraepiteliales y extraepiteliales. Las glándulas intraepiteliales pueden ser unicelulares, que son las células caliciformes, y multicelulares, que son las glándulas de Litre. Las glándulas intraepiteliales unicelulares se componen de una sola célula secretora, ejemplo, células caliciformes, presentes en muchos epitelios de la mucosa del tubo digestivo y de las vías respiratorias. Esta célula tiene forma de cáliz o copa, por lo cual se le atribuye su nombre. Las células caliciformes secretan mucina, una glucoproteína. También secretan inmunoglobulina A, que al captar agua se transforma en moco o mucus. Para poder observarlas se debe utilizar tensiones especiales como el ácido periódico de Schiff.
Las glándulas intraepiteliales multicelulares se componen de pequeños acúmulos de células glandulares insertas entre células no secretoras en la profundidad de la capa epitelial. Las células secretoras se ubican alrededor de una pequeña luz, ejemplo, las glándulas de Litre de la uretra. El resto de las glándulas multicelulares extraepiteliales presentan unidades secretoras, adenómeros, insertadas en el tejido conjuntivo, que lo veremos posteriormente. Otra clasificación por el mecanismo de secreción: merocrinas, holocrinas y apocrinas. Merocrina, el producto de la secreción, se libera por exocitosis. En la apocrina, el producto de la secreción se libera en vesículas que contienen una capa delgada de citoplasma de la célula productora. Y holocrina, el producto de la secreción, está acompañado de distintas y de detritos celulares de la misma célula secretora que muere. Otra clasificación es el tipo de secreción: serosa, mucosa y mixta. Serosa, líquido filante, mucosa, mucus y mixta. Aquí, por ejemplo, tenemos una mixta donde vemos una semiluna de serosa y esta otra parte blanquecina de mucosa. Hay otra clasificación según la ramificación del conducto excretor, en simples y compuestas, según la forma que presenta el adenómero o porción secretora. Simples y compuestas: las simples, tubulosas, acinosas y alveolares, y las compuestas, tubulares, acinosas, tubuloalveolares y tubuloacinosas. Ejemplos: alveolares simples, la glándula de meibomio del párpado; acinosas simples, la glándula de la uretra; tubulosas compuestas, glándulas de Cooper, bulbouretrales o cardíacas; acinosas compuestas, glándulas sebáceas y algunas salivales y respiratorias; túbulo acinar compuesta, glándulas esofágicas y la del páncreas; túbulo alveolar compuesta, glándula mamaria y glándula prostática; tubular simple, las glándulas del colon, esquema y al microscopio; tubular simple enrollada, el esquema y al microscopio en el endometrio proliferativo; tubular simple ramificada en el estómago, como se ve al microscopio y en forma esquemática; tubular compuesta, las glándulas de Brunner del duodeno, que se pueden observar aquí en gran cantidad; acinar simple, las glándulas de Litre de la uretra masculina; acinar simple ramificada en la tráquea y las glándulas sebáceas; glándulas exocrinas; túbulo acinar compuesta de las glándulas sublingual y la glándula submaxilar; acinar compuesta, el páncreas, aparte de eso es una glándula mixta endocrina y exocrina. Las glándulas endócrinas tienen una organización doble: solo en cordones o en folículos. Cordones, la glándula suprarrenal; folículos, la glándula tiroides. Gracias.